Queridos amigos y amigas que nos acompañáis, bienvenidos todos. Y muchas gracias, sobre todo, por haber venido y estar hoy aquí de manera presencial. No sé que muchos de vosotros no lo habéis tenido fácil. No es un momento especialmente sencillo para llegar a Sevilla. Algunos de vosotros os habéis atravesado toda la península, así que muchas gracias por estar hoy aquí. También saludar brevemente a los que nos estáis acompañando por streaming y que no habéis podido llegar. Quería comenzar recordando las palabras de la comisaria de la Unión Europea, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que en la sesión anterior que tuvimos en Madrid, la sesión anterior de la nueva Bauhaus europea, nos compartió con nosotros en un vídeo que a todos nos llenó de ilusión. Decía: la nueva Bauhaus europea es un proyecto de esperanza. Nos abre nuevas perspectivas de futuro, nos hace soñar, nos despierta las emociones y nuestra creatividad. Y quería comenzar con estas palabras porque a mí personalmente me llenaron de ilusión que desde la Unión Europea se nos esté hablando de soñar, que nos esté hablando de utilizar la creatividad en todas las grandes reformas que tenemos que acometer en estos próximos años. Ya sabéis, y se ha dicho aquí varias veces, que la nueva Bauhaus europea tiene entre sus ideas fundamentales la de tender puentes entre el arte, la cultura y la tecnología. Y precisamente esa idea de entendimiento y de búsqueda de vínculos de unión es lo que perseguimos con esta jornada, el tender puentes entre nosotros, ya que cada iniciativa que se está desarrollando, que estáis desarrollando en cada uno de vuestros entornos, estáis acometiendo problemáticas locales, pero que tienen un interés global que a todos nos interesa. El objetivo de esta jornada, por tanto, es dar continuidad a esa primera que ya tuvimos en Madrid, donde muchos de vosotros tuvisteis la ocasión de compartir las iniciativas que estáis impulsando. Y en esta nueva jornada lo que queremos hacer es dar un paso más y estudiar la posibilidad de enmarcar estas iniciativas bajo un prisma común en el que tengan cabida todas ellas. Sabemos que desde los distintos contextos locales muchos de vosotros habéis empezado a trabajar en ideas que se vinculan de una manera u otra con el espíritu de esta nueva Bauhaus europea. Por lo que hoy, además de compartir vuestras experiencias, podemos abrir una vía de comunicación más amplia que nos permita sumar fuerzas, encontrar vínculos de unión y empezar a formar esas redes, a tejer esas redes de conocimiento que nos permitan diseminar estas acciones ejemplarizantes por todo el territorio para que su impacto sea mayor. Quería también aprovechar rápidamente y felicitar a todos los equipos que han resultado premiados en esta primera convocatoria de premios de la nueva Bauhaus. Quería recordar que de los 20 premios, 9 han sido equipos españoles. Creo que algunos de los ganadores están hoy aquí. No sé dónde estáis, pero saludo y os doy la enhorabuena. 6 equipos son italianos, con lo cual casi 14 de los 20 premios corresponden a estos dos países que hablan de unas condiciones territoriales y climatológicas muy específicas a las que me referiré un poco más adelante. Asimismo, quería destacar también que, como seguramente nos detallará un poco más adelante Marco Ros, el pasado 15 de septiembre la Comisión Europea lanzó su comunicación oficial al resto de las instituciones europeas sobre la nueva Bauhaus europea, en la que define los valores fundamentales en los que se guía esta iniciativa, que son la sostenibilidad, la estética y la inclusión. Donde el reto consiste, me voy a quitar la mascarilla, el reto consiste en abordar estos 3 valores de forma simultánea, para desarrollar soluciones creativas que respondan mejor a las necesidades de las personas a un coste global más bajo. Y además del proceso de co-creación surgen 3 principios clave que deben guiar a la nueva Bauhaus europea. Un enfoque que incluye varios niveles de transformación, de lo global a lo local. Un enfoque participativo que aspira a profundizar y mantener el compromiso con los ciudadanos. Y, por último, un enfoque multidisciplinar
para con ello tender puentes e incorporar distintos puntos de vista y profesiones. Por otro lado, la Comisión Europea ha definido, en base al análisis de las aportaciones recibidas durante la fase de codiseño, 4 ejes temáticos que la Comisión decidió seguir en la implementación de la nueva Bauhaus europea. El primero, la reconexión con la naturaleza. El segundo, la recuperación del sentido de pertenencia. El tercero, la prioridad a los lugares y a las personas que más lo necesitan. Y cuarto, la necesidad del análisis del ciclo de vida a largo plazo en ecosistemas industriales. Como he comenzado diciendo, la nueva Bauhaus es un proyecto de esperanza y perspectivas que nos trae una dimensión cultural y creativa al Pacto Verde Europeo, aportando los beneficios de la transición medioambiental a través de experiencias tangibles a nivel local y de mejora de nuestra vida cotidiana. Esto solo puede ocurrir si personas de orígenes distintos se reúnen para pensar y trabajar de manera participativa, por lo que queremos buscar puntos de contacto entre los distintos agentes para con ello proponer un grupo de trabajo con objeto del desarrollo de acciones estratégicas y proyectos de la nueva Bauhaus europea. Por ello, creemos que será fundamental la cooperación entre Estados miembros y las distintas autoridades públicas, tanto a nivel internacional, nacional, regional y local, también con la participación de la sociedad civil, de la academia, de instituciones culturales y de representantes de diversas comunidades. Aunque no cabe duda del interés de la propuesta de la Comisión Europea, creo que es necesario acercarlo a nuestro contexto territorial, desde la cultura de la ciudad mediterránea, que nos es propia y que forma parte de nuestro patrimonio cultural heredado, impulsando también por los extraordinarios resultados que ambos países hemos obtenido en la primera convocatoria de los premios a la que me he referido anteriormente. Por ello, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queremos impulsar y fomentar las actuaciones que se desarrollan en el marco de la nueva Bauhaus europea, conformando una gran red de conexión y conocimiento, permitiendo resignificar este proyecto desde la perspectiva del Mediterráneo. Y me refiero a la cultura mediterránea. En concreto, queremos ampliar los horizontes de desarrollo de las actuaciones en el marco de la nueva Bauhaus europea y para ello trabajar conjuntamente con Italia, un país con el que compartimos mucho más que una historia en común, además de valores como la cultura y el arte y particularidades como la situación geográfica, el clima, costumbres y con gran similitud entre la organización del territorio y nuestras ciudades. Por eso es necesario abordar de forma especial desde la visión de los países del sur de Europa, especialmente por nuestras condiciones climáticas distintas, desequilibrios poblacionales o grandes extensiones de costas que se verán afectados antes o después por los efectos del cambio climático y las dinámicas migratorias. Ya en el pasado mes de julio tuvimos la oportunidad de mantener una primera reunión con diversas instituciones italianas que se mostraron muy interesados, asimismo en el proceso participativo de la Ley de Calidad de la Arquitectura, entre las que está el Politécnico de Milán, la ciudad de Palermo, el Colegio de Arquitectos de Roma, el Museo Maxi de Roma, hoy tenemos a Pippo Ciorra representándolo, al objeto de poder coordinarnos y establecer las bases para conformar un grupo de trabajo y mecanismos de colaboración para desarrollar de forma conjunta las líneas de actuación en esta nueva Bauhaus europea, con objeto de poner en el centro de debate actual sobre nuestro modelo de sociedad la calidad de la arquitectura, como un referente con especial énfasis en el conjunto de los países del sur de Europa. Por lo que estoy convencido de que el buen desarrollo de esta jornada nos permitirá generar nuevas sinergias entre España e Italia y retroalimentar el desarrollo de la iniciativa de la nueva Bauhaus europea, integrando aspectos como la sostenibilidad de nuestras ciudades y la eficiencia energética en el ámbito de la arquitectura. La nueva Bauhaus busca aplicar soluciones sostenibles que abren un diálogo entre nuestro entorno construido y los ecosistemas del planeta. Significa ampliar enfoques regenerativos inspirados en los ciclos naturales que permiten que se renueven los recursos y que protejan la biodiversidad. En ese sentido, y en estrecha relación con este foro en el que nos encontramos, desde el Ministerio tenemos la experiencia de la Agenda Urbana Española, que se ha planteado como una verdadera política nacional urbana en el marco de los acuerdos internacionales y que tiene como finalidad orientar e informar
la adopción de políticas públicas que apuesten por una visión transversal de nuestros pueblos y ciudades, acorde con el contexto territorial y con la visión integrada que reclama la sostenibilidad, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Y para facilitar esta colaboración y la alineación de los esfuerzos, la Agenda Urbana se plantea como una metodología de trabajo que pone a disposición de todos los agentes una herramienta flexible y sencilla para la elaboración de los respectivos planes de acción de la Agenda Urbana en las que ya estáis trabajando muchos de los que estáis hoy aquí. Me gustaría destacar asimismo que la nueva Bauhaus europea nos habla, en definitiva, de los grandes retos a los que nos debemos enfrentar como sociedad en los próximos años, y entre ellos destaca el papel del entorno construido y la necesidad de repensar su relación con lo natural, nuestra necesaria respuesta al cambio climático, a las nuevas demandas de la sociedad y la importancia de reflexionar sobre cómo viviremos juntos. Precisamente porque sabemos que para asumir estos desafíos tan relevantes tendremos que hacerlo desde las ciudades, estamos trabajando, como ayer anunció el presidente del Gobierno, en la primera ley estatal de calidad de la arquitectura, que persigue declarar la calidad de la arquitectura como un bien de interés general y que tendrá como principales metas el acercamiento de la arquitectura a la sociedad y su valoración como un instrumento capaz de promover la cohesión social, supresión de desigualdades y discriminaciones. Es por eso que cuando hemos abordado los programas de rehabilitación en el marco de los fondos Next Generation, desde la dirección hemos trascendido la rehabilitación puramente energética, tal y como nos veía mandada por Europa, y hemos planteado la rehabilitación de manera integral a través del PIREP, del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, donde además de acometer esas necesarias reformas energéticas, también permitiremos que se financien cuestiones vinculadas con la accesibilidad, habitabilidad, sostenibilidad de nuestros edificios. Y ya para concluir, me gustaría terminar enfatizando este nuevo espacio de encuentro que se nos presenta, donde, siendo creativos, deberíamos responder a esas futuras maneras de vivir en la encrucijada entre el arte, la tecnología y la cultura. Tenemos una oportunidad única de resignificar este proyecto todavía excesivamente genérico, que es la nueva Bauhaus europea, que viene proyectada desde el centro de Europa, y transformarla en una auténtica nueva Bauhaus del Mediterráneo, mucho más cercana a nuestras condiciones climáticas, nuestras problemáticas de desequilibrio territorial o movimientos migratorios. Espero que sea una sesión productiva y no olvidemos que se trata no de contar de nuevo las iniciativas en las que estáis trabajando todos, somos muchos, hemos querido que estéis todos hoy aquí. Se trata más de establecer un diálogo, una conversación para entre todos ser capaces de arrancar un grupo de trabajo y encontrar esas temáticas comunes que hagan que todos nos enriquezamos. Así que muchísimas gracias y mucha suerte en vuestras intervenciones. Déjame ahora, por favor. No se oye ahora. Perdóname la interrupción, pero me has contratado para eso. A ver, estamos pocas veces en un proyecto tan ilusionador como el de la nueva Bauhaus, que es lo que a mí me da más miedo. Me da más miedo porque ha creado todas las expectativas del mundo. Estamos todos volcándonos en ver qué es lo que hacemos. No he oído nunca a una política hablar tan bien como ese vídeo de von der Leyen, que de verdad les recomiendo que vean. Habla de creatividad, habla de belleza, habla de la ciudad, habla de poner en el terreno de la arquitectura de nuevo el mundo y de ver un mundo que sea sostenible, un mundo que podamos legar a nuestras familias, un mundo que podamos legar a las generaciones que vienen. Habla de temas energéticos, pero de temas energéticos mezclados con temas estéticos. Habla de que la Unión Europea revitalizará nuestra economía a través de este programa. Habla del paraíso y habla de un paraíso en nuestras manos. ¿Qué es lo que me preocupa? Pues me preocupa que la Unión Europea, como todas las inteligencias artificiales, aprenden de lo que se les alimenta y aprende de los proyectos que va a recibir. Por eso es muy importante que estemos todos aquí reunidos, porque los que alimentemos
a la Unión Europea y los proyectos que enseñemos, vamos a enseñar a un cerebro a trabajar. Y las ordenanzas, lo que va a salir de ahí, va a salir de lo que nosotros contemos que hay que hacer, que hay que trabajar. Me preocupa que es una cantidad de fondos impresionantes que todas y cada una de nosotras, todos y cada uno de nosotros puede querer simplemente aplicar a lo que ya lleva haciendo. No me parece mal, pero creo que ese que lleva haciendo es para hacerlo juntos, para hacerlos en comunidad. Iñaki me propuso en el mes de julio que lo acompañara a Italia y me encontré en Italia hablando de la dieta mediterránea, hablando de cómo hemos aprendido que como comíamos tradicionalmente era el sistema bueno de comer y no el sistema nórdico. Y nos encontramos hablando con Pipo, con la gente de los colegios de arquitectos, hablando de algo muy complejo, que era, vamos a enseñarle a la Unión Europea, utilizando la nueva Bauhaus, cómo vivimos y las cosas que tiene buenas el cómo vivimos. Y cómo hemos logrado sobrevivir a la pandemia manejando los espacios públicos. Y cómo no solamente estamos encerrados en nuestras casas, sino que compartimos espacios de interés. Creo que esta es la oportunidad de hacerlo y que todos los que estamos aquí somos capaces de aportar algo de ahí. Esto no es una mesa redonda, esto es el lanzamiento de un grupo de trabajo en el que nos abriremos las entrañas, que es lo que suelen hacer las arquitectas, los arquitectos, y enseñaremos nuestro proyecto. Así que van a asistir a la primera reunión en que cada uno habla de lo que está haciendo y en ese de lo que está haciendo, en cómo podemos contribuir todos. Excepto el único que sabe de verdad de toda esta historia, que es Marcos Ros. Marcos es el que sabe cómo se manejan los dineros, Marcos es el que está de diputado en el Parlamento Europeo, del que creó la Asociación de Amigos de la nueva Bauhaus en el Parlamento Europeo, que es una forma de decirle a la nueva Bauhaus lo que el Parlamento Europeo quiere que haga. Eso es evidente, ¿no? Siendo muy amigo de ella. Y al mismo tiempo Marcos es el que está haciendo de Mesías o de San Juan Bautista y contando la buena nueva y el advenimiento de la nueva Bauhaus. Todos estos roles hoy nos va a contar un poquito lo que hace. Marcos es arquitecto de mi casa, perdóname Ramón, ya sé que estamos en Sevilla, pero de la Escuela de Arquitectura de Madrid y enseña en la de Cartagena en estos momentos hasta que lo podamos arreglar y traérnoslo nosotros también. Entonces, Marcos es el único que sí le voy a pedir que vaya al atril y todos los demás nos iremos pasando un micrófono para poder hablar. Bien, muchas gracias, Manuel, gracias por darme la palabra. Muchas gracias al Ministerio y especialmente a Iñaki y a todo el equipo que ha organizado este evento y, por supuesto, al Ayuntamiento de Sevilla por acoger este foro. Y para mí, la verdad que es un placer estar aquí en este foro, el primer foro urbano de España, y compartir con vosotros algo de lo que yo sé, que no es tanto como dice Manolo, sobre la nueva Bauhaus europea. Cuando hablamos de nueva Bauhaus europea, esto no sé si pasa o no pasa. Veo que allí pasa, pero aquí no pasa. No lo sé si... Ahora ya sí, bueno, se ha desconfigurado un poco. Vale. Cuando hablamos de nueva Bauhaus europea, hablamos de un cambio de paradigma cultural, de un nuevo tiempo, en un nuevo tiempo político. Un nuevo tiempo político en el que han confluido tres grandes iniciativas europeas. Por un lado, el Pacto Verde Europeo, con la Ley del Clima, el Pacto sobre el Clima, el Objetivo de Reducción de Emisiones para 2030 y la Neutralidad Climática para 2050. Por otro lado, la Agenda Urbana Europea, ratificada con la nueva Carta de Leipzig de 2020. Y, por otro lado, esta oleada de renovación energética de edificios que pretende duplicar tasas de renovación y llegar a 35 millones de edificios, crear más de 160 millones de empleos verdes, pero claro, ante la cual nosotros decimos no podemos quedarnos solo cambiando unos paneles solares en los edificios, tenemos que cambiar y transformar nuestro entorno construido. En medio de todo este mensaje, hace un año, la presidenta de la Comisión Europea anuncia por primera vez que pone la arquitectura y el urbanismo en el centro de las políticas de los fondos europeos y apuesta por cambiar el rumbo de la inversión y para mejorar la vida de los ciudadanos y no dejar a nadie atrás. Una iniciativa
que se planteó en 3 fases, de las cuales son codiseño, resultados y difusión. Codiseño consistió, ya acabó en junio, en recopilar ideas innovadoras, en retos a ser abordados y ejemplos de buenas prácticas. Ahora nos encontramos en la fase de resultados, que sirve para preparar y poner en marcha, en práctica, los famosos proyectos pilotos, de los cuales todos estamos intentando que por lo menos España, Italia y el Mediterráneo tenga uno de ellos. Y la última fase será la fase de difusión, donde eso llegará a todo el mundo a partir de 2023, a amplificar todas estas ideas y medidas. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Pues como ha dicho el director general, el pasado 15 de septiembre la Comisión Europea lanzó una comunicación explicitando y detallando las intenciones, basados como desde el principio en los 3 valores principales: sostenibilidad, estética e inclusión, pero a los que se le añaden una serie de principios clave, que son la combinación de las dimensiones local y global, la participación y la transdisciplinaridad. Eso se focaliza, que viene de los resultados de la fase de codiseño, en 4 ejes temáticos. Lo ha comentado el director antes, no me voy a parar mucho: reconectar con la naturaleza, recuperar el sentido de pertenencia, dar prioridad a los lugares y personas que más lo necesitan y la necesidad de pensar a largo plazo en el ciclo de vida del ecosistema. Pero para mí lo más importante es que la nueva Bauhaus es un marco estratégico que está definido junto al resto de instituciones, creando sinergias entre todos los instrumentos de financiación de la Unión Europea ya existentes. Ahí vienen muchos de los proyectos que ya existen. En definitiva, es un proyecto transversal, es un proyecto etiqueta. Cualquier programa de la Unión Europea, cualquier programa de fondos, puede llevar el sello o puede llevar la etiqueta de nueva Bauhaus europea. La Comisión va a plantar una semilla con 85 millones de euros, que son el presupuesto que ha definido en esta comunicación, con una serie de convocatorias que están o totalmente dedicadas a la Bauhaus o que contribuyen parcialmente a la nueva Bauhaus. Y son de 3 tipos. La primera convocatoria es la de transformación de lugares sobre el terreno, que busca la transformación concreta del entorno construido y estilos de vida asociados a él. Es el eje central de las convocatorias, tiene 67 millones de euros y es donde se focalizan los proyectos piloto, que todos andamos siempre como locos que es un proyecto piloto. El segundo tipo, que son las convocatorias para transformar el entorno de la innovación, es decir, para generar la innovación y la investigación suficientes para integrar la sostenibilidad, la inclusión y la estética en nuevas soluciones y productos para la arquitectura y el urbanismo. Y, en tercer lugar, las convocatorias que serán para difusión. Y ahí es súper transversal, porque intenta implicar a todos los actores, a la cultura, a la arquitectura, al arte, al urbanismo, y va a implicar a programas de la Unión Europea como los proyectos LIFE, los Erasmus, los de Horizonte Europa, los de Europa Creativa o incluso los de voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Las novedades que plantea esta comunicación es la creación de un laboratorio, un New Bauhaus Lab, la creación de unos premios anuales, ya hemos tenido la primera convocatoria, y un festival New European Bauhaus que se celebrará en la primavera de 2022. Me paro el último minuto para reivindicar la participación española en la nueva Bauhaus europea y la calidad global de la arquitectura española. El mes pasado se entregaron los premios de la primera edición, con gran presencia española. Ya entre los 60 finalistas pudimos encontrar hasta 21 proyectos españoles, pero es que además entre los premiados hay 6 proyectos españoles en la categoría principal y 3 en la categoría de estrellas emergentes. Veo ahí en la quinta o sexta fila 3 de los proyectos, y también aquí a la Escuela de Navarra. Creo que para todos es un orgullo esta presencia tan masiva. Pero es que además España se ha posicionado como uno de los países, Estados miembros más activos en tener socios de la Bauhaus. La Bauhaus permite tener socios no institucionales y tenemos, de los 200 socios oficiales actuales, más de 22 son españoles, es decir, somos más del 10% de la iniciativa Bauhaus. Si a eso le sumamos la iniciativa del Ministerio de tratar de recopilar todas las iniciativas que se están haciendo en comunidades, diputaciones, ayuntamientos, instituciones, para generar un gran proyecto en esta mesa de hoy, creo que esta nueva Bauhaus se convierte en una oportunidad de repensar nuestro entorno construido. Una oportunidad porque es la primera vez que se pone a la arquitectura en el centro de las políticas de la Unión Europea, y creo que esa es una oportunidad que, para un sector que ha sufrido unas crisis muy graves, es una oportunidad que no podemos dejar perder. Y yo termino como siempre termino en todas mis intervenciones.
y ojalá que vaya calando. Nosotros sabemos que la arquitectura, el urbanismo, puede cambiar nuestras vidas, pero solo la buena arquitectura, el buen urbanismo, puede mejorar nuestras vidas. Pues hagamos lo posible y que mejoren nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Marcos. A mí me encanta que estemos sentados para hablar de cómo vivimos en el sur de Europa y que estemos en una de las grandes capitales del sur de Europa. Estamos en una capital. Yo he hablado de la dieta mediterránea, pero no quiero hablar del Mediterráneo, porque el sur de Europa va desde el Atlántico, cruzando todos. Estamos en Sevilla, cuya cuenca hidrográfica, el Guadalquivir, vierte en Sanlúcar de Barrameda. Y, Marcos, el mundo se divide en dos, Sevilla y Cádiz. Así que vamos a empezar por la primera parte del mundo, que es Sevilla, y le damos la palabra a Isabel Ojeda. Isabel es la cultura, y de la cultura es de lo que habla la nueva Bauhaus europea. Isabel es la directora de Cultura del Ayuntamiento, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, máster en Gestión Cultural y ha sido anteriormente director del área de Cultura de la Universidad Internacional de Andalucía. Isabel, por favor. Gracias, Manuel. Bueno, antes de nada agradecer al Ministerio la posibilidad de organizar este primer foro urbano aquí en España, porque en ese proselitismo que contaba Manuel, que ha estado haciendo Marco, Sevilla se ha sumado desde el principio a esta celebración de la nueva Bauhaus, no solo porque la presidenta habló de esa nueva idea aquí en Sevilla, sino porque en otros encuentros que hemos ido organizando pues lo hemos tenido muy presente. De hecho, uno de los premios que habéis mencionado ha sido realizado por un equipo de aquí de Sevilla, el equipo Nomad Garden, que está constituido por una serie de arquitectos, científicos, artistas. Creo que resume muy bien el espíritu de la nueva Bauhaus porque es un proyecto sostenible, es un proyecto estéticamente muy bello y además inclusivo. Ha sido un proyecto colaborativo que parte además desde el área de cultura. Yo creo que es importante que pensemos que Cultura está trabajando como un gran laboratorio para repensar la ciudad dentro de un marco más amplio que en Sevilla se articula en un área que se llama Habitat Urbano, donde estamos colaborando estrechamente la cultura, el urbanismo y el turismo, un poco con esa mentalidad de crear esas conexiones improbables que espera ese espíritu nuevo Bauhaus. Y este proyecto en concreto yo quería, en 2 minutos trazarlo porque creo que nos puede servir para marcar esos parámetros comunes que tenemos las ciudades del sur de Europa. Este proyecto se llama Jardín Acondicionado y aprovechando el paisaje que genera los aparatos de aire acondicionado en una ciudad como Sevilla, que como sabéis está muy afectada por el calor, igual que otras ciudades del sur de Europa, pues aprovechar el agua que se condensa en esos aires acondicionados para crear unas cubiertas vegetales en un barrio, además en concreto, Los Pajaritos, que es uno de los barrios más deprimidos de España, con eso también de acercar esa belleza estética y esas nuevas soluciones energéticas a barrios que más lo necesitan. Y ha sido un trabajo colaborativo durante más de 6 meses y hemos aprovechado pues para las especies, digamos, botánicas que existían en ese barrio, cubrirlas, hacer como una especie de cubierta vegetal en el edificio para ver si éramos capaces de reducir la temperatura del mismo. Ese trabajo participativo, además, no se ha quedado solamente en una solución, digamos, tecnológica de aprovechar ese agua o de generar un elemento botánico, sino que, además, esas especies botánicas se han utilizado para crear un perfume. Ese perfume era el aroma del barrio con esas especies presentes en la ciudad, que generaba, a su vez, un proyecto de economía circular para con esos ingresos seguir colaborando con los vecinos y con el barrio. Y, por último, una polifonía, que es quizá la parte más estética del proyecto, con los sonidos del barrio, porque es un barrio multirracial y hemos podido recuperar, digamos, la memoria de los países de procedencia de todos esos ciudadanos de ese barrio, los pájaros y los trinos de los pájaros que habitan en ese territorio y, por supuesto, todas las personas que han participado en el proceso. Yo creo que esos elementos quizás que forman parte del día a día de una ciudad, como pueden ser los aires acondicionados, como pueden ser los problemas de clima, pueden ser quizás algunos de los elementos que podamos trazar como hilo en común para construir esa idea de nueva Bauhaus. Isabel, volveremos después, más tarde, a ti para ver cómo podríamos entrar, pero todo ese juego de reciclar los olores, más poético no puede ser. En esta mesa hay 3 conmigo, de escuelas de arquitectura. Yo soy probablemente el decano de los directores en estos momentos de las escuelas, dirijo la de Madrid, estoy en mi segundo mandato y presido la conferencia de escuelas, pero tenemos 2 jóvenes directores, fundamentalmente porque acaban de tomar posesión. El último de una de las grandes escuelas públicas, Ramón Picó,
que dirige la Escuela de Arquitectura de Sevilla, premio FAD, Ramón interviniendo en la Bienal Europea de Paisaje, premiado también, ha sido el decano del Colegio de Cádiz, por eso jugaba yo con que el mundo se divide en dos, Sevilla y Cádiz. Y pasamos de Sevilla a Cádiz y quedándonos todavía en Sevilla. Ramón, por favor. Y me gustaría que entraras un poco en cómo podemos contribuir desde las escuelas a toda esta historia en que estamos tratando de la nueva Bauhaus. Sí, gracias Manolo, gracias al Ministerio también por efectivamente hacernos partícipes de esta iniciativa que se va formando y que un proyecto como este pues necesita de experiencias, de mesas de trabajo que nos permitan conocernos y poner en común esto. Es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Yo efectivamente vengo como director de la Escuela de Arquitectura, pero realmente vengo como Universidad de Sevilla, es decir, detrás tengo a la Facultad de Bellas Artes, a las escuelas de Ingeniería, a las escuelas de Económica, Facultad de Económica, porque desde el principio hemos entendido, en la universidad hemos entendido esa visión retrospectiva de los valores de la Bauhaus como una manera de alimentar precisamente uno de sus elementos fuerza más claves, que es esa capacidad de generar una corriente integral e integradora que tuvo la Bauhaus. Y en ese sentido, la Universidad de Sevilla quiere contribuir a esa integración y a esa necesidad, porque lo entendemos como una necesidad, y a mí me toca hacer la parte menos poética, a Isabel le ha correspondido la más brillante, ¿no?, en este sentido, pero a mí me toca la menos poética, pero que entendemos como absolutamente necesaria y tremendamente operativa, que es la de cómo esas experiencias pilotos, esos programas ilusionantes, brillantes que tenemos en el ayuntamiento, en la universidad, que construimos en común. Tenemos 36 grupos de investigación trabajando en estos temas. Hemos colaborado con ellos en este proyecto Jardines en el Aire junto con Envisesa. Trabajamos también con la Fundación Arquitectura Contemporánea como otro conector. Nos interesa, especialmente creemos que es un reto fundamental, el conseguir depurar, igual que en los Jardines en el Aire se depura la esencia de esas plantas, depurar las líneas de trabajo, de acción, los sistemas, los métodos que hay detrás de todos estos proyectos pilotos y convertirlos en realidades que las administraciones puedan poner en el suelo. Y en ese sentido, lo último que hemos hecho es constituir junto a la Gerencia de Urbanismo una cátedra interesada en temas de ecología urbana, en todos estos procesos que aquí se han contado, para finalmente decantar las experiencias de todos estos proyectos pilotos, como una manera de ir aterrizando y acercándonos a esto que Marcos nos propone. Ya iremos contando un poco más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Ahora tenemos nuestro hombre en Italia, Pippo Ciorra. Pippo, además, es una mezcla curiosa en esta mesa. No solamente es el representante que ha venido de Italia, le hemos hecho venir para hablar 3 minutos, sino que también es el senior curator, el conservador en jefe de arquitectura del MAXXI, el museo más importante que hay en estos momentos de arte y arquitectura en toda Italia, de Roma. Un viejo y querido amigo de muchos años de trayectoria juntos. Pippo. Esta noche tiene un Italia-España, ¿no? Un partido. De decir de cosas interesantes en 3 minutos es como marcar un gol en los tiempos adicionales, ¿no? Como dice. Estoy aquí gracias a Iñaki, a Manuel, a todo el mundo. Estoy aquí como representante de un grupo de instituciones que comprende el museo donde trabajo, los colegios profesionales de Roma y nacionales, de las universidades, de la Escuela de Milano, forse la Escuela de Roma. Ma devo decir 3 cosas muy simples. La prima es que creemos que this is a bit me, a bit Google, okay? Yes. Esto soy un poco yo y un poco Google. El programa del New European Bauhaus debe tener ante todo un carácter de proyecto, ¿no? Es
es un call, es una convocatoria que tiene nel cuore un progetto. Ayudar a encontrar un papel positivo de la cultura de la arquitectura en el futuro, físico y cultural de Europa, porque no tenemos un lugar fácil por la cultura de arquitectura nelle convocatorias europee, nella cultura amministrativa e nella governance europea. La segunda cosa es como Maxi y partners estamos muy felices de explorar la posibilidad de participar a un proyecto con nuestros amigos españoles basados creemos que es una cuestión de proyectos pilotas o de casos estudios que permiten legar metodología de diseño exemplar. Pardon for my Spanish. También estamos aquí, como tercera y última cosa, estamos aquí por profundizar y apoyar el papel de las instituciones culturales, porque el Maxi es, ¿no?, en este proyecto. Noi creemos que las instituciones culturales, como la nuestra, como musei, son hoy agentes activos en el territorio. Por un lado, su tarea es promover contenidos innovadores y cualitativos en la cultura del diseño y de la preservación. Por otro modo, el museo hoy participa activamente en los procesos de regeneración. Noi creemos que el museo es un agente activo de la regeneración urbana. Creemos, en Italia, this is clear now, creemos que En Italia esto ya está claro. activo de regeneraciones de las ciudades en los espacios habitados. That's all. Gracias. Gracias. E Forza Italia. Muchas gracias, Pipo. Pasamos ahora, nos vamos al norte. Pasamos a una de las personas que yo tenía más curiosidad por conocer, porque todo el mundo me habla bien de él, lo que me preocupa muchísimo. Y sé que me lo voy a seguir encontrando en los próximos meses. Estoy hablando del director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno vasco, que sé que además es mi anfitrión como presidente de Europan Europa. Al inicio, yo, presidente de Europan Europa, y él es mi anfitrión en San Sebastián, que nos va a recibir a toda la Asociación Internacional Europea el próximo mes de noviembre. Pablo García Estraín, arquitecto formado en arquitectura y paisaje en Burdeos, también formado en la Universidad de San Sebastián, de donde es originario, que fundó el estudio HTC Arquitectos, que fue presidente de ATARI, una asociación cultural de arquitectura, y que desde el sitio donde está, a mí me interesa saber cómo piensan enfrentarse con esto y cómo piensan que podemos colaborar todos juntos. Bueno, arratsaldeon, eta eskerrik asko guztioi. Bueno, antes que nada agradeceros la invitación. ¿Cómo queremos enfrentar esto? Pues con mucho cuidado. La verdad es que nosotros al principio estábamos un poco escépticos, ¿no? Yo lo digo así como lo siento, así a calzón quitado. Y yo creo que hay como dos límites en este proyecto, ¿no? Uno es que efectivamente se alcance el paradigma que hablaba Marcos antes, y el otro es que esto acabe siendo la enésima convocatoria de subvenciones de la Unión Europea y con toda su burocracia habitual, de la que nosotros también somos partícipes. Esos son como los dos extremos a los que no hay que acercarse. El objetivo, el target estaría en el centro, creo yo. Que hay un paso positivo ya, que es que hay unos fondos destinados a la arquitectura en el centro, como habéis mencionado, y no la eficiencia energética, que ya es un requisito y una exigencia que hay que cumplir, y punto, y hay que cumplirla y ya está. Y entonces ponemos en el centro del debate la arquitectura. Y entonces eso sí resuena un poco con nuestros planteamientos. Nosotros desde hace 4 años estamos enfocando la política de vivienda ligada a la arquitectura y ligada a la difusión de la arquitectura, ligada a unos premios también, el Premio de Joven Arquitectura Vasca, ligada a un festival también, a la Bienal Muga, que empieza el 27 de octubre y estáis todos invitados.
y también a un laboratorio, a un instituto de arquitectura que Josean está capitaneando desde hace 2 años ya prácticamente. Y un laboratorio, nuestro laboratorio, digamos, sería Europan, precisamente. Nosotros tenemos una larga tradición de colaboración con Europan, hemos llevado a cabo varias promociones. Y lo que yo suelo decir siempre es que cuando una administración enfrenta un tema de innovación y tiene que confiar en gente joven, inexperta, y tiene que poner el dinero público encima de la mesa para que se hagan esos proyectos experimentales, esos proyectos pilotos, necesita un acompañamiento. Necesita un tejido y una red, necesita una colaboración con las escuelas. Nosotros hemos enfocado también la política de vivienda estableciendo convenios de colaboración con la Escuela de Arquitectura del País Vasco. A lo que voy, al final, es que no se puede concebir una cosa sin la otra. Y voy acabando ya. Yo creo que el desafío que tenemos sería, en este marco mediterráneo de la nueva Bauhaus, para nosotros es reinventar la arquitectura y reinventar las viviendas sin perder la calidad de la ciudad mediterránea. Para mí ese es el desafío. Muchísimas gracias, Pablo. José Ángel. José Ángel Medina es, iba a decir, la otra pata de ese banco que es el Instituto de Arquitectura de Euskadi. José Ángel es profesor de la Universidad de Navarra, es doctor arquitecto, y yo creo que estas duplas que está habiendo en esta mesa son muy útiles, de poder hablar unos y otros. José Ángel. Muchas gracias. Gracias por la invitación a Iñaki en especial y a toda la organización, porque bueno, es emocionante estar y poder hablar delante de un montón de gobernantes y administradores de las ciudades de España, ¿no? Y por lo tanto, esto yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, yo quería aprovechar también el carácter de primera sesión, ¿no? De taller, un poco por lanzar algunas reflexiones que me suscita la nueva Bauhaus. Yo creo que hay un precedente bonito a partir de la nueva Bauhaus que marca toda la arquitectura y el urbanismo del siglo XX hasta que llega ahora, que digamos el nacimiento de la arquitectura moderna y el desarrollo de la arquitectura moderna bajo los preceptos de los CIAN. Disculpad que me está traicionando el lado académico, pero creo que es interesante porque efectivamente hay un momento, yo creo que nos puede ser útil para contextualizar estas iniciativas a favor de la ciudad mediterránea o efectivamente del sur. En San Sebastián estaban a 12 grados esta mañana, creo. Hablar de Mediterráneo es un poco raro. Que yo creo que nos podrían ayudar, ¿no? Como sabéis, en ese nacimiento de los CIAM hay un momento clave que es el CIAM 4, la Carta de Atenas, que los que hemos estudiado arquitectura más o menos tenemos grabado, y es un momento emocionante porque efectivamente hay un posicionamiento en favor de la ciudad integral, cultural, que representa la integración de las artes de muchos aspectos, que representa lo mediterráneo, un poco en contra de esa otra característica quizá más maquinista, con la jerga de la época, ¿no? Que quizá representa más la ultratecnificación del norte, ¿no? Bueno, en este sentido ahí hay valores maravillosos porque representan, 1, la compacidad, 2, la densidad, 3, el espacio público, 4, la vivienda colectiva, ¿no? Que yo creo que son ejes fascinantes, ¿no? Entre otras cosas porque el sur tiene una identidad muy marcada, unas tradiciones también muy fuertes que se derivan, ¿no? De esa vida cultural intensa de la calle que lo hace único, ¿no? Por eso los primeros arquitectos de esa época que adaptan todo ese lenguaje moderno, idealmente pensado como internacional, pues se contamina maravillosamente con la introducción de un lenguaje popular, como puede aparecer en las casas de José Luis Sert o muchísimos otros arquitectos, ¿no? Que dan una lección de adaptar. Estoy terminando. Es que esto es como, en vez de meter gol en el último momento, es meter gol al principio del partido también, pero bueno. Bueno, 2, es un movimiento político. Yo creo que esto también es emocionante aquí porque, desde luego, no deja de ser paradigmático para nosotros y quizá un tirón de orejas para los arquitectos que
esta reivindicación del New Bauhaus viene de una instancia política, ¿no? Los arquitectos no hemos hecho nada por decir vamos a soñar el nuevo Bauhaus, ¿no? Un poco hemos hecho, pero muy poco, ¿no? Un poco seguramente parapetados en la academia muchas veces y también detrás del tablero. Pues yo creo que hemos sido torpes para ofrecernos, ¿no?, a los que gobernáis las ciudades, ¿no? Y seguramente, bueno, eso es una relación en la que hay que trabajar mucho más, ¿no? Este es un encuentro, yo creo que es en ese sentido ejemplar para que eso pueda funcionar, ¿no? Y termino con la formación, que me parece que aparecía también en uno de los puntos importantes y tiene que ver un poco con esto también, ¿no? Y es que los CIAN se juntaban para estudiar planos, ¿no? Profesionales de altísima categoría y se ponían planos, Le Corbusier con Gropius, con tal y cual. Y quizá nosotros tenemos más acceso que nunca a muchísima esa información. Es muy fácil dar una beca para que cualquiera de las escuelas de arquitectura de España, de las ciudades donde estemos, alguien haga un proyecto de investigación. Termino ya. Y bueno, eso es un camino en el que se podría trabajar. Bueno, muchas gracias porque esto da para mucho. Gracias. Muchas gracias, José Ángel. Y además, muchas gracias por introducir casi algo que es el volver a colocar la arquitectura y el volvernos a colocar en el mundo y el volver a pensar. Estábamos perdiendo del norte de donde estábamos. Y a mí me gustaría pedirle al director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, nuestro querido compañero, arquitecto Carlos Naya, recién elegido también director, que acaba de ganar un premio en Bruselas, que acaba de estar en mitad de los premios de la nueva Bauhaus. Perdóname, voy a abusar de ti. No quiero tanto que me cuentes el premio que te lo han dado por el grado de diseño estupendo que tenéis, y ya lo digo yo, sino que me cuentes cuál es el ambiente que se respiraba en Bruselas dentro, en ese momento, en la nueva Bauhaus. Vale, pues muchas gracias por la invitación, Iñaki, Manuel, y me encanta que me hagas esta pregunta porque, a ver, yo escuchando me preocupa que le echamos un poco agua al asunto. O sea, que a veces, a base de verlo de tejas abajo y en lo concreto, quizá aguamos el mensaje. Desde luego, lo que a mí me ha traído del planteamiento de la nueva Bauhaus y lo que he visto en Bruselas es algo muy potente, pero muy potente, y que tenemos que creernos de verdad. Es dar voz a artistas, diseñadores y arquitectos para construir un mundo mejor. Y para eso tenemos que creernos, ¿no? Esta mañana me gustaba mucho, Alfonso Vegara hablaba de ciudades con proyecto. Pues efectivamente hay algo de eso, ¿no? De realmente vamos a hacer un mundo mejor y hay que contar con los artistas, diseñadores y arquitectos. Yo por eso, y eso allí se palpaba y se vivía. En ese sentido, cuando Ramón hablaba de cuál es el papel de las escuelas de arquitectura y de las escuelas de arte como la Bauhaus, pienso que debería ser formar a la gente que vamos a construir un mundo mejor. Y en ese sentido, ojalá consigamos que haya más arquitectos políticos, más diseñadores políticos, más gente dedicada realmente a cambiar el mundo desde esa visión transversal, generalista, que tenemos los arquitectos, los diseñadores y los artistas, ¿no? En ese sentido, esta mañana también, cuando pasábamos a la segunda mesa, ahí ya un poco encallamos en la arena, ¿no? Cuando salimos de la visión transversal y llegamos a lo concreto. Pero que tiene que ocurrir, pero no le echemos agua al mensaje, ¿no? Entonces, yo insisto mucho en esto, que es decir, que esto es un cambio muy fuerte. Ojalá, en España ahora mismo hay un alcalde arquitecto, que es el alcalde de Pamplona, ojalá dentro de unos años haya 25. Entonces, bueno, y no porque los arquitectos seamos... No me hagas ser malo,
que en Madrid tuvimos un alcalde de arquitecto que se dedicó a destruir todo lo que había de arquitectura en Madrid. También puede y además de mi escuela, arquitecto y de mi escuela, el alcalde García Lomas, que yo tengo en la guía de arquitectura de Madrid, según vine de la voladura del mercado de Olavide, en la guía de Carlos Flores, y estoy hablando de los años 70 en que yo era alumno, volado por arquitecto García Lomas. Pero evidentemente los arquitectos, desde el mundo de la gestión y desde el mundo de la ciudad, aportamos una visión y estoy encantado de que nos acompañe el alcalde de Pamplona aquí. Muchísimas gracias, Carlos. Una cosita más y muy breve. La cosa que me preocupó en Bruselas, y lo dejo caer aquí, es que, salvo Marcos, no había ningún español en la organización de los... Nos presentábamos a los premios muchos españoles. Creo que deberíamos colaborar más y meternos en la organización. Haciendo lobby para que estemos. Y por eso he dicho que estoy preocupado de ver qué es lo que alimentamos a Bruselas, por ver qué es lo que sale de aquí, no porque no me haga ilusión, que me parece maravilloso. Lala, la reina de la ilusión siempre eres tú. O sea, has conseguido un montón de cosas desde la Junta de Extremadura. Lala es la directora general de Urbanismo y Territorio desde 2015. Ella dice que ha hecho la generación 5.0 de una nueva norma urbanística, la Ley de Coordinación Intersectorial. Yo sé que las primeras normas técnicas de género se hicieron desde la Junta de Andalucía, de Extremadura, por nuestra propia gente, por Inés Sánchez de Madariaga, que también la tenemos aquí desde mi escuela, y la Guía para la Incorporación de Género en Materia Urbanística y Territorial. Sé que necesitas 3 horas para contarnos lo que hay. Cuéntanoslo en 2 minutos y cuéntanoslo a qué piscina te tirarías con todos nosotros en esta historia. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Iñaki. Enhorabuena por esta jornada. Enhorabuena a tus colaboradoras, Ángela y Sonia, por la dificultad de esta jornada. Me encanta estar contigo, Manuel. Y muchas gracias a Ángel y a María, porque son colaboradores y cómplices necesarios en esta aventura desde Extremadura. Bueno, pues a esta reflexión estamos llamados los arquitectos y estamos llamados todos. Esta reflexión es importante porque un atasco en Madrid no es gracioso. Un atasco en Madrid crea un cambio climático que afecta a nuestras cosechas en Extremadura. Entonces, Extremadura House, Extremadura, como le llamamos porque es en portugués, nace como un proyecto que viene a deconstruir su pensamiento acerca del territorio. Nos proponemos en lugares para vivir con calidad de vida. El lugar para vivir, que es la medicina natural, el territorio, a la enfermedad de las ciudades. Les pido que se quiten las gafas de lejos, las gafas de cerca y se pongan las gafas de lejos, que son las del territorio. Les pido que piensen que en España tenemos muchos municipios de los 15 minutos, muchos, todos nuestros pueblos son municipios de los 15 minutos. Que somos la despensa de España, que somos el pulmón necesario al metabolismo difícil de las ciudades, que somos la reserva energética y, por tanto, lo mismo nosotros sí que somos la España dentro de España. El mismo tiempo tarda un ciudadano de Barcelona en llegar a su hospital que un ciudadano de Extremadura en llegar a su hospital de referencia. Fíjense que el debate de la ley de vivienda se ha centrado en que un joven en Madrid no puede alquilar una vivienda. Les pido que reflexionemos, no sucede lo mismo en el territorio. La pandemia ha demostrado que podemos sustituir las telecomunicaciones por verdaderos espacios. Por lo tanto, ese es el verdadero sentido de la metamorfosis de lo rural, que es lo que queremos conseguir. ¿Y cómo lo queremos conseguir? Pues a través de los criterios de ordenación sostenible que sitúan a las personas en el centro de nuestras políticas. Porque cuando hablamos no de metros cuadrados techo y metros cuadrados suelo, sino de indicadores y estándares, y situamos a las personas en cuánta distancia tienen a su colegio, a su hospital o qué superficie de 5G tenemos en los municipios, desaparecen las fronteras de los países porque florecen las personas en el territorio. Esto es sumamente importante porque cuando sacamos esta cuestión económica de las ecuaciones y metemos en esas ecuaciones la calidad de vida y la salud, el territorio aparece como una solución. Nosotros presentamos las comarcas como verdaderas ciudades de las que los municipios son sus barrios y en ello las personas tienen que tener una calidad de vida. Y ahí la línea de Portugal deja de ser una línea que nos separa para ser una cremallera que nos une. Ese es el principio de nuestro proyecto, no tenemos más tiempo. Entonces les pido que repitan conmigo, no somos la España vaciada,
somos una solución a los problemas que se están generando en las grandes urbes. Gracias. Muchísimas gracias. No sé cuánto tiempo has ensayado estar 3 minutos exactos, pero lo has conseguido perfectamente. Ese entendimiento de que somos soluciones me gusta mucho. Me gusta mucho, además, cómo has terminado, por quién tienes al lado. Tienes al lado a Beatriz Piñeiro, tienes de pronto a una médica. Tienes a una doctora de Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Preventiva, Salud Pública, Familiar, Comunitaria. Técnico de Galaria, de la Empresa Pública de Servicios Sanitarios Gallegos, y que se ocupa ahora, curiosamente, de estrategia de economía circular y de ser la coordinadora de los temas de Nueva Bauhaus en uno de los territorios que más cosas se está haciendo, como nos contará a continuación Uxío desde Pontevedra. Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias a Iñaki, a Marcos, a Manuel, bueno, a todas las personas que hacen posible que estemos hoy aquí. Y yo opino que también hay que estar contentos de la iniciativa de la Bauhaus. Para nosotros es algo que creemos en ello. Desde el Servicio de Salud, desde el Servicio Gallego de Salud, llevamos más de una década trabajando en la transformación hacia un sistema sanitario sostenible y resiliente que mejore la calidad de vida de las personas y del planeta. Por ello, estamos trabajando en temas de clima, de salud, estamos trabajando en la estrategia de economía circular y apostamos por ser socios de la nueva Europea Bauhaus. Llevamos desde finales del año pasado trabajando en un proyecto para unir todas las sinergias en Galicia, para trabajar con equipos multidisciplinares. Evidentemente, aquí siempre se habla de arquitectos, de artistas, de diseñadores. Y los médicos, cuando diagnosticamos, somos artistas muchas veces. Entonces, yo creo que aquí tenemos cabida a todos. Sabemos que los espacios marcan las actividades, pero tenemos que pensar con los ojos del corazón. Ese diseño de los ojos del corazón, porque va a resultar buscar las soluciones de lo diverso. Cada persona es diferente. Y a mí me gusta siempre decir que cada persona mira la vida de una forma diferente, con un tono diferente. Y hay una cosa que me parece fundamental, y es que somos naturaleza, somos parte de la naturaleza. Y muchos de los problemas que estamos teniendo hoy en día es porque nos pensamos que estamos fuera de la naturaleza y que la naturaleza nos sirve a nosotros para poder hacer con ella lo que queramos. Y eso es lo que no podemos. Tenemos que volver a reinventarnos otra vez, recuperar nuestra forma de entender la vida y de formar parte de la naturaleza y de pensar en el diseño biofílico que tan bueno es para la salud de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Ayer oíamos muy provocadoramente a Carmela, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, y yo lo siento, pero es que últimamente no hago más que hablar de Pontevedra, entre otras cosas, porque he estado pasando los 2 últimos veranos, los veranos del COVID, en Pontevedra. Es donde me refugié. Me refugié en un pequeño pueblo de Pontevedra y he estado viendo lo que pasa alrededor. Me encanta tener aquí a Uxío Benítez, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Tomiño, diputado por movilidad alternativa y espacio público y cooperación transfronteriza de la Diputación de Pontevedra, que son cosas de las que está hablando la nueva Bauhaus. Uxío. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. Yo, como tengo poco tiempo y hay que decir cosas interesantes, voy a ser sumamente provocador y sumamente suicida. Un poco de suicida incluso con las personas que me han invitado aquí, mi amigo Iñaki, contigo, con el moderador y con creo que buena parte de los que están aquí arriba y creo que allá abajo, que es con los arquitectos. Me preocupa la frase de que la nueva Bauhaus sea la arquitectura en el centro. Porque yo creo que esto, y os lo digo desde el máximo cariño y admiración que tengo por la profesión de los arquitectos, creo que esto va de algo mucho más allá, como decía antes mi compañero. Yo le añadiría la palabra social, la arquitectura social, porque lo que estamos hablando aquí es de construir una nueva sociedad.
Y a los arquitectos, perdonadme y corregidme si no estáis de acuerdo, pero creo que en los últimos 100 años os han desplazado a que diseñéis espacios privados. Y os habéis olvidado, porque no os han dejado, porque hubo quien tomó ciertas decisiones políticas, os han olvidado de ocuparos de lo que es de todos. Y empezáis a ocuparos y a preocuparos y a diseñar lo que era de alguien y lo que era privado. Y ahí donde voy yo, lo que para mí debe ser la nueva Bauhaus. Y es, resumiendo los 2 minutos que tengo que hablar, en 3 preguntas, yo voy a decir qué, voy a decir quién y voy a decir el cómo. El qué, yo creo que la nueva Bauhaus tenemos que situar el espacio público en el elemento central de la nueva Bauhaus. Creo que basta ya de situar las cosas privadas. Creo que eso tiene consecuencias sociales si estamos poniendo en el centro de las cosas las propiedades privadas. Tenemos que poner lo que es de todos. En el espacio público es el único espacio realmente democrático, en el que hay una cohesión social, en el que nos desarrollamos como niños, en el que podemos tener más salud, en el que incluso hasta hacemos nuestros primeros ligamos, las primeras veces y todo eso, ¿no? Es fundamental preocuparnos de nuestro hábitat y de nuestro espacio público. Y por lo tanto, creo que tenemos que situar eso en el elemento central de la nueva Bauhaus, el espacio público. Así os lo digo. ¿Quién? ¿Y quién lo debe hacer? Pues yo creo que lo debe hacer precisamente los países mediterráneos. Me ha gustado mucho mediterráneos y un poquito atlánticos, que yo soy profundamente atlántico. Vamos a decir los países del sur. Porque los países del sur tenemos una vinculación diferente con el espacio público. Por cuestiones climatológicas, históricas, sociológicas, pues oye, no somos como los alemanes, que lo de relacionarnos un poco, bueno, a los alemanes seguro que les molestó menos lo del 1,5 metros de distancia social, ellos con un poco más de distancia. Tenemos que ser nosotros quien lideremos delante de Europa que el espacio público tiene que ser el elemento central, porque va en nuestro ADN histórico, cultural. Y yo creo que eso es el reto que aquí os invito a que italianos, españoles y portugueses creemos esa alianza. Y acabo ya con el cómo. El cómo es como lo estamos haciendo en la Diputación de Pontevedra, perdonad la humildad. Pero creo que con la colaboración institucional, por supuesto, nosotros estamos lanzando la red Ágora, que es una red entre la Diputación y los municipios para promover el espacio público. Entre la Diputación y los municipios que así lo quieren, lanzamos numerosas iniciativas con un objetivo concreto, que es recuperar el espacio público para las personas. Porque en el cómo, y acabo ya, en el cómo también va el mundo local. Es fundamental tener en cuenta, porque el mundo local realmente, como lo dijo ayer la presidenta de la Diputación aquí mismo, es donde se juega el espacio público, en el mundo local. Es fundamental, no nos quedemos solo en reflexiones por arriba, el mundo local tiene que estar. Pero en el cómo también va la acción y la determinación. Estos son decisiones políticas. Decisiones políticas. Y basta ya de que estemos todos de acuerdo con contra el cambio climático, no sé qué, no sé cuánto, pero aquí lo que se trata es de quitar los coches del espacio público. Y eso lo tienen que hacer los alcaldes y las alcaldesas. Ushio, no puedo estar más de acuerdo. Y justamente porque no puedo estar más de acuerdo es cuando he empezado hablando hoy que tenemos que ver cómo usamos el espacio público, cómo lo podemos usar y cómo llevamos esto a este proyecto de la nueva Bauhaus. La arquitectura construye los sueños de la sociedad y a veces las pesadillas. Y la responsabilidad de los arquitectos es tremenda, pero aquí no estamos hablando de arquitectos. Cuando empleamos la palabra arquitectura, y perdón porque no hablo por el director general, sino por mí. Cuando empleamos la palabra arquitectura, hablamos de un proyecto colectivo y hablamos de las gentes. La nueva Bauhaus trata de ciudadanos y quien pone en el centro no es a los arquitectos o arquitectas, que tienen todos mis respetos. A quien pone en el centro es a los ciudadanos. La arquitectura hace ese hábitat de los ciudadanos y tenemos que construir un hábitat que nos permita estar. Quitar los coches de Pontevedra es una operación de arquitectura. Lo que pasa es que pensamos que es otra cosa. Eso es hacer arquitectura, eso es hacer buena arquitectura. A mí me ha gustado mucho cambiar esa escala al mundo de las diputaciones, al mundo local. Carmela ayer reclamaba el mundo local. Por eso te he colocado al lado de la alcaldesa de Lerma. Y la alcaldesa de Lerma, Maribel Sancho, es un ejemplo de retorno a los orígenes.
Es un ejemplo de dejar una gran ciudad, de dejar una Barcelona maravillosa, donde trabajaba estupendamente, coger a su marido, a los 2 hijos y hacerse emprendedora rural. Y luego, como no puede estar tranquila, ya se ha ocupado de que la elija. Pero bueno, eso es directamente otro tema. Maribel, por favor. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Gracias al Ministerio por haberme invitado como proyecto piloto de la Agenda Urbana Española. El proyecto que presentamos hoy aquí persigue lo necesario en la mayoría de las zonas rurales como la nuestra para revertir la situación de la despoblación y, por supuesto, está en la línea con la nueva Bauhaus. Importante dar el dato de la situación demográfica de Lerma y su territorio. Lerma es cabecera de comarca, 2.540 habitantes. La formamos 45 municipios y 22 localidades con un gran patrimonio cultural. La zona ha perdido más del 25% de su población en los últimos 25 años y esta tendencia seguirá al alza si no revertimos la situación. El diagnóstico y el estudio previo de la despoblación nos lleva también al estudio de los inmuebles con necesidad de ser rehabilitados debido a esa despoblación. Este diagnóstico nos indica que el 51% de las viviendas están deshabitadas, el 63% de los locales comerciales están vacíos y el 100% de los solares en desuso y ruinosos. Hablar de Lerma y entorno es hablar de patrimonio, de conjunto histórico y artístico, y es un referente como máximo representante del siglo de oro español. El casco histórico se ha despoblado y va en aumento, ya que la población se ha trasladado extramuros. Estos pésimos datos han llevado a que el Ayuntamiento de Lerma, junto con la iniciativa del movimiento Startup Village de Territorio y Emprendimiento, trabajemos en el desarrollo de 9 proyectos motores dentro del Plan Estratégico de Lerma 2030 y su comarca para intentar cambiar esta situación de la despoblación en la región. Necesitamos atraer gente, pero sobre todo gente joven, y esto requiere dotar a nuestras zonas rurales de condiciones de habitabilidad y servicios que sean atractivos, sostenibles e inclusivos, o sea, la New European Bauhaus. El proyecto piloto para la Agenda Urbana Española que hoy les presentamos se llama REARTIS, las 3 Rs: rehabilitación, revitalización y reactivación. REARTIS busca la repoblación rural y la cohesión territorial a través de la rehabilitación, la reactivación y la revitalización de todo el territorio, utilizando, por supuesto, el patrimonio cultural y artístico como eje principal. Rehabilitación, por ejemplo, a través de UNARI. Implementaremos la rehabilitación integral de espacios públicos, privados, plazas con bioconstrucción, eficiencia energética, sostenibilidad. Reactivación del sector comercial en Lerma y comarca. Hemos creado un nuevo programa muy interesante para atraer artesanos, artistas y músicos para reactivar el territorio. Con la atracción de nuevos artesanos conseguiremos nuevos talentos y esto nos aportará innovación. Revitalización, ya para finalizar, promovemos la cultura y revitalizamos con proyectos educativos y culturales. Todo esto lo vamos a articular desde una oficina técnica que ayude al vecino a esta transición. Os invitamos, por supuesto, a venir a Lerma para conocer el proyecto en detalle y poder colaborar y ver la hospitalidad lermeña que está a vuestros pies. Espero poder seguir trabajando con todos los componentes de esta mesa. Estoy aprendiendo muchísimo y muy agradecida por la invitación. Gracias. Yo ya he prometido ir. Ramón Lasaosa es CEDAN, el Centro de Arte y Naturaleza, patrono de la Fundación Beulas, un magnífico edificio. Además, presidente de su comisión ejecutiva, concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Huesca. Yo creo que estáis en el centro de lo que hay que hacer ahora. O sea, estáis metidos completamente en el corazón de las cosas que propone, de sinergias de la nueva Bauhaus. ¿Nos lo cuentas tú? Sí, bueno, muchas gracias también por la invitación. Para nosotros, como una fundación pequeña y como una ciudad pequeña, desde luego es un placer y un orgullo poder estar aquí y contar lo que es nuestra experiencia. No me voy a centrar tanto en el proyecto, que es un proyecto basado en nuestro centro de arte y en el territorio y en el paisaje y en todo aquello que llevamos ya desde 15 años trabajando desde que se fundó y muchos más años antes la Diputación de Huesca, por supuesto, y el Ayuntamiento, sino en una pequeña reflexión. Para cuando vinimos aquí se nos preguntaba qué podíamos aportar o hacia dónde pensábamos que podía ir esa nueva Bauhaus europea. Yo coincido con algunos de mis antecesores en que, siendo la arquitectura muy importante y siendo, como tú decías, no solo la edificación, sino
todo mucho más alrededor. Yo creo que es necesario en estos momentos también pensar y reflexionar, como se ha dicho aquí, lo ha dicho Jean-Claude, lo ha dicho otras personas, o sea, hacia dónde queremos ir, ¿no? Que es una cosa, pero a futuro, realmente, dentro de unos años. Podemos diseñar edificios excepcionales, pero si esos edificios excepcionales y estéticamente bellos tienen unos mantenimientos muy caros, las sociedades, los vecinos no se van a poder hacer cargo de ellos. Pero es más, si eso solo lo pensamos para la ciudad y dejamos de lado el mundo rural, allí tenemos un problema. Nuestro proyecto quiere también ver cómo la Bauhaus puede colaborar en ese freno de la despoblación, en ese freno al reto demográfico que tenemos, cómo hacerlo. Si hacemos bellos edificios en los pueblos, rehabilitamos, pero no damos una estructura cultural que acompañe todo eso, si no damos unos servicios, la gente no va a seguir viviendo. Desde luego, si esos pueblos no se tienen que desplazar, digamos, a 30, 40 kilómetros para tener un concierto, para ver una obra de teatro, simplemente o porque no tienen espacios o porque no se quedan por parte de las instituciones, las estructuras, yo creo que la nueva Bauhaus tiene allí un papel también que decir. Esa parte de arquitectura, esa parte de crear un entorno sostenible, de crear un entorno bello, de crear un entorno accesible, pasa también por esas zonas rurales que en provincias, desde luego como la de Huesca y como otras que han estado aquí y que están representadas, tiene un valor intrínseco que debemos aprovechar. Es decir, tenemos que llevar esos recursos. Nosotros, por ejemplo, acabamos de tener una feria de teatro en la cual desde el año pasado hemos implementado una jornada que llamamos Sin Condiciones para espacios rurales en los que no hay un espacio público, un espacio en el que haya un teatro, unas condiciones, y sin embargo pensamos que es absolutamente necesario que pueblos de 50, de 100 habitantes tengan ese acceso a la cultura. Va a ser una cultura adaptada a ese medio, pero desde luego va a ser cultura, va a crear redes entre los pueblos de alrededor y eso tiene que ser uno de los objetivos también desde nuestro punto de vista, desde la Bauhaus. Nosotros nos gustaría seguir colaborando. Ese problema de la despoblación sabemos que está también en Italia, sabemos que está en otros sitios y por eso nos parece buena la idea de hacer una colaboración también, no solo con Italia, sino por supuesto con Portugal en ese arco, yo diría que incluso el sur de Francia, que nosotros por frontera estamos ahí cerca, pero bueno, seguiremos adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. O construimos, o construimos ese contexto, o construimos ese mundo, esa cultura, o no construimos ese mundo mejor que la nueva Bauhaus pretende hacer y que probablemente podamos llegar a construir. Nuria es arquitecta, es docente, es investigadora, sale de la Politécnica de Valencia, ha pasado por todas las universidades americanas, Pensilvania, Harvard, ha estado en la de México, ha estado en la mía propia y tiene un título larguísimo. Responsable de la Dirección General de Innovación Ecológica en la Construcción de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana. Yo creo que el título ya a los 3 minutos. Nuria, sé que tienes un trabajo increíble y que además te encanta contarlo. ¿Rematas? Pero solamente tengo 3 minutos. Muchísimas gracias a la organización del foro, al Ministerio por la invitación aquí, a Manolo por su encomiable labor como moderador de estos 14 ponentes en el día de hoy. Todo un reto, he de decir. Y bueno, la verdad es que cuando hablamos de la nueva la New European Bauhaus, se habla de una actitud, de una manera de enfrentar retos. Y coletea, ¿no? Que es una manera como de traducir ese nuevo Pacto Verde Europeo, en cristalizarlo en maneras de hacer, ¿no? En cómo al final acabamos tomando decisiones tangibles en lo cotidiano. Y yo creo que en ese sentido es fundamental reivindicar el sur, reivindicar la mediterraneidad. Aquí las cosas se hacen de una manera diferente y las recetas que se utilizan en el norte de Europa no siempre aplican a nosotros. Por eso, cuando hablábamos de que hemos superado por fin hablar de eficiencia energética para comprender la arquitectura de una manera mucho más holística, entendemos que es algo fundamental y tiene mucho que ver con nuestra manera de vivir. Somos, además, un territorio especialmente vulnerable, sobre todo en la cuenca mediterránea. El cambio climático nos va a afectar de una manera brutal, con lo cual es todavía más urgente tomar medidas y tomar posicionamiento. Creo que hablar y reivindicar de esa mediterraneidad entendida como nuestra singularidad, cómo entendemos el espacio público, cómo nos relacionamos en él, cómo de alguna manera
tenemos una identidad global, ¿no? Como ese mar de culturas articula colaboraciones, como hablamos de resiliencia, es un ecosistema totalmente, además, innovador. Y creo que desde la Generalitat es cierto que, por una parte, lógicamente estamos trabajando en políticas, ¿no? que hablen de transferencia de conocimiento para favorecer la resiliencia y la mejora de la calidad del entorno construido, porque eso nos afecta a las personas directamente y mejora nuestra calidad de vida, nuestra salud física y mental. Entonces, en ese punto es fundamental. Pero también hemos ahora mismo tomado una posición de alguna manera de paraguas, ¿no? O sea, de las entidades que mencionábamos antes, que ya son socias de la nueva Bauhaus europea, hay un importante porcentaje de entidades valencianas, como un 20%, una cosa por el estilo. Con lo cual, de alguna manera, lo que estamos haciendo es articular una colaboración entre estos diferentes socios para que continuemos hablando de lo que tiene que significar esta nueva Bauhaus europea en el contexto mediterráneo, ¿no? Esa sensibilidad especial que creo que de alguna manera nos caracteriza y que debemos poner en valor en este contexto europeo. Muchísimas gracias y respira. Siempre me retos para hablar rápido. Yo creo... Una cosa más, arquitectura cuidadora, eso creo que es fundamental. La arquitectura de los cuidados. Inés Sánchez de Madariaga ayer, en una mesa redonda, habló de los cuidados y lo hablaba en clave femenina. Y hablaba de cómo las mujeres se tienen que ocupar de los cuidados en nuestra sociedad y que no lo podemos olvidar. También hablaba de algo interesante, a Lluís Comerón le gustó muchísimo, que hablaba de la necesidad de la gobernación de los territorios. Y eso en esto ha salido una y otra vez en esta mesa. Yo, para consumir los últimos minutos que ya no tenemos, y que me perdone el público porque con el overbooking que teníamos hoy no puedo estar dando la palabra. Sí querría dar un minuto de palabra a dos personas. Antonio, Juan Espadas estuvo representando a Sevilla la otra vez, en la primera vez que presentó el Gobierno la nueva Bauhaus. ¿Quieres decirnos algo desde el público como Ayuntamiento de Sevilla, no como el proyecto que Isabel ha contado y como la cultura, sino como Ayuntamiento de Sevilla? Un minuto de hablarnos de qué os gustaría encontraros en esta nueva Bauhaus. Bueno, pues os podéis imaginar que esto no estaba previsto y que esto, como son pocos, parió abuela, ¿no? No, a ver, yo creo que el discurso por nuestra parte se repite en torno a muchas de las intervenciones que han tenido los compañeros de este panel. Nosotros, liderados por el alcalde, que tenemos la ventaja que participa, que preside la Comisión de Medio Ambiente en Europa, en el Comité de las Regiones, pues indudablemente tenemos una posición privilegiada a la hora de captar información sobre la filosofía de Bauhaus. Y, desde luego, tenemos la intención de intentar impregnar nuestras políticas y lo vemos como una gran oportunidad. Me preocupa que se pueda entender como la panacea de todos los retos que tienen las ciudades del siglo XXI. Me preocupa que podamos entender que con esta filosofía vamos a resolver absolutamente los retos de barriadas periféricas, de pobreza, del mal uso del espacio público, pero sin lugar a dudas no deja de ser una corriente de aire fresco que deberíamos de incorporarlo no como una posibilidad de financiación cuando toque por parte de la Unión Europea, ¿no?, sino de contaminar, de contagiar en el buen sentido de la palabra la política municipal. De eso se trata. Y, desde luego, en nuestro caso tenemos la ventaja de tener a nuestra persona de vértice, al alcalde, pues concienciado de ello, y eso, pues en términos matemáticos, es la condición necesaria, aunque no suficiente, para poder llevar a éxito esta filosofía. Muchísimas gracias. Iñaki, tienes el último minuto y lo siento mucho, tienes la última canasta. Aquí han hablado mucho del último gol. El director general y yo somos de otros territorios, somos de Ramiro de Maeztu, con lo cual es la última canasta en el juego de baloncesto, porque somos del Estudiantes. No, este minuto simplemente para agradeceros a todos las presentaciones que habéis hecho. Yo creo que ha sido muy ilustrativo
el abanico tan grande de intervenciones, de posibilidades que esta nueva Bauhaus europea ofrece. Yo creo que, en definitiva, este proyecto tiene que conectar con todo aquello que nos ilusiona, con todo aquello que queremos cambiar, con todo aquello que le vemos un potencial de mejora. Y yo creo que todos habéis contado desde distintos ámbitos esas ilusiones. Y a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Recordemos que esto es una oportunidad de cambiar o de intentar cambiar las ciudades en estos próximos 4 años más que cambiarlas, que va a llevar más tiempo, pero definir las bases de lo que va a suceder en las próximas décadas, ¿no? Todos estos fondos que van a llegar de la Unión Europea, que se van a invertir en la rehabilitación de edificios, en la rehabilitación de viviendas, en la rehabilitación de barrios, no podemos seguir escuchando que se van a cometer únicamente como rehabilitaciones energéticas. Y lo ha insistido Marcos, y voy a acabar yo creo con esto, porque yo creo que es el mensaje más importante. No se trata solamente de cambiar calderas y de poner placas solares, se trata de regenerar nuestras ciudades, de mejorar la arquitectura. Y me ha gustado mucho cuando has dicho que la operación de Pontevedra de expulsar los coches es una operación de arquitectura, porque me parece que es muy ilustrativo respecto a lo que estamos hablando. No estamos hablando de los arquitectos, estamos hablando de la arquitectura. Y simplemente agradeceros de nuevo vuestras presentaciones. Buscaremos la manera de dar por oficial este arranque de este grupo de trabajo que yo creo que se inicia hoy. Creo que antes os habéis reunido y muchos os habéis quedado con ganas de seguir hablando y de seguir proponiendo estrategias para tejer esas redes de conocimiento. Lo vamos a estudiar estas próximas semanas, de qué manera facilitar estos encuentros, y espero que volvamos a encontrarnos de aquí a unas semanas o meses en una tercera jornada donde podemos avanzar poco a poco. Así que muchísimas gracias a todos y a todos los que habéis estado entre el público. Y gracias a Ángela, gracias a Sonia, gracias a Abraham, gracias a todo el personal del Ayuntamiento que habéis hecho que esto sea posible y que estemos muy entretenidos aprendiendo mucho en estos momentos en Sevilla. A ti no te voy a dar ya la palabra, Marcos, porque eres nuestro hombre en Luxemburgo y eres de verdad nuestro infiltrado favorito para terminar de enterarnos de qué va todo esto, que es algo que todos necesitamos. Gracias, Iñaki, por dejarme este circo de tantas pistas. Y a las fieras del circo, sois maravillosas, maravillosos. Muchísimas gracias, de verdad.